Hola, mi nombre es Soledad Marton y a continuación les voy a presentar la clase Barreras del sistema nervioso y sinapsis. Bueno, como ustedes saben, en nuestro organismo tenemos distintos tipos de barreras, no solo a nivel del sistema nervioso, ¿tá? Por ejemplo, la hematoacuosa, la hematotesticular, la hematorretiniana, la hematotímica, la hematoplacentaria. Bueno, los diferentes órganos están irrigados por la vasculatura, por la microvasculatura, que permite el intercambio de nutrientes y la eliminación de sustancias de desecho. Bueno, el flujo de nutrientes hacia el intersticio de los distintos tejidos eh, no ocurre en todos lados de la misma manera. Entonces hay regiones del organismo que, por ejemplo, que se vio que cuando se inyectaban colorantes vitales a nivel del torrente sanguíneo llegaban al intersticio de muchos órganos, de muchos tejidos, pero en determinadas regiones esos colorantes no llegaban y eso se debe a la presencia de estas barreras que no permiten el paso de determinados nutrientes, como pueden ser en el sistema nervioso de la glucosa o como pueden ser anticuerpos. Cada barrera tiene su característica. En el sistema nervioso vamos a también tener barreras selectivas y eso es importante porque es necesario que los niveles de ciertos iones como el sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera, se mantengan en niveles constantes, este, alejados de lo que podría suceder si no existieran las barreras. También es necesario que lleguen a esos al intersticio que pase la glucosa indiscriminadamente, sino que eh, la concentración, la, la obtención de glucosa a nivel del sistema nervioso está muy regulada. Este, Se obtiene a partir de la sangre mediante los astrocitos. Además, las barreras a nivel del sistema nervioso y evitan que sustancias tóxicas ajenas al organismo puedan llegar al cerebro o al sistema nervioso, al tejido nervioso. Evitan el glutamato, que si bien es un neurotransmisor, este, en concentraciones elevadas puede causar la muerte neuronal. También evitan que células del sistema inmunitario migren hacia el interior del tejido o que lleguen patógenos y también estas barreras permiten controlar la presencia de las moléculas inflamatorias, la llegada de la presencia de las moléculas inflamatorias que pueden haber en el torrente sanguíneo. Esta sí que tenemos, por lo menos que tenemos a nivel del sistema nervioso del encéfalo, tenemos tres barreras. La barrera aracnoides líquido-cefalorraquídeo, que es una barrera que implica las meninges, que como ustedes saben, están protegiendo todo lo que es y rodeando todo lo que es el encéfalo y también la médula espinal. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo, que está a nivel de los plexos coroideos, que son los que sintetizan el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo. También la barrera hematoencefálica, que es la que está presente a nivel de los capilares, ¿tá? Que como vimos el sistema nervioso es un tejido que está muy... el tejido del sistema nervioso, el tejido nervioso, es un tejido que está muy vascularizado, que tiene muchos capilares y esos capilares, el flujo de nutrientes y de otros elementos hacia el tejido tiene que estar muy regulado. Bueno, la barrera aracnoides líquido cefalorraquídeo implica las meninges, ¿no? Que como ustedes saben son tres capas, que no voy a entrar en mucho detalle porque las van a ver en otras clases. La dura madre, que está en contacto con la masa externa, la aracnoides, que viene enseguida de la dura madre, el espacio subaracnoideo y la pía madre. En el espacio, que es la pía madre, es la que está en contacto con el tejido nervioso.
En el espacio subaracnoideo pueden transcurrir capilares y hay otros elementos, fibras y pueden haber elementos celulares. En este espacio está todo lleno de líquido cefalorraquídeo. Y el flujo de capilares que puede, la sangre que puede haber en capilares a nivel de la dura madre o de los senos, hacia el líquido cefalorraquídeo está muy regulado y eso se debe a que debe atravesar la aracnoides y que las células que están presentes en la aracnoides están todas unidas entre sí mediante uniones ocluyentes, de manera tal que se forma la barrera aracnoidea. Todo flujo de elementos debe atravesar las células aracnoides, que componen la aracnoides. Entonces, al tener que pasar por ahí, por el interior de las células, no pueden pasar indiscriminadamente los metabolitos, sino que dependen de la presencia de receptores que haya a nivel de las membranas y, las moléculas, los gases, por ejemplo, el oxígeno o el anhídrido carbónico sí difunden a través de la membrana, pero por ejemplo las pequeñas moléculas polares no pueden atravesar las membranas y el transporte requiere el pasaje a través de las células y de esa forma ese pasaje está muy regulado de manera tal que, que está limitado el transporte de determinados elementos hasta esta región. La barrera sangre líquido cefalorraquídeo, como ustedes saben, todo lo que son las cavidades del encéfalo, los ventrículos, laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, el canal central de la médula espinal, están todos recubiertos por el epitelio ependimario y en los ventrículos se encuentran los plexos coroideos. En toda esta región, los plexos coroideos sintetizan el líquido cefalorraquídeo que va a ir todo por adentro de esta región y va también luego a pasar al espacio subaracnoideo. Aquí tenemos una microfotografía de un corte coloreado con hematoxilina y eosina, donde vemos la luz del tercer ventrículo y vemos las vellosidades de los plexos coroideos, o sea, el epitelio de los plexos coroideos deriva del epitelio ependimario y recubre todo un eje central que está formado de tejido conjuntivo y por el cual circulan vasos sanguíneos. La microvasculatura, aquí tenemos cómo se observa el epitelio simple, cúbico, y además que tiene forma romboidea. Cada una de estas protuberancias es una célula del epitelio coroideo, ¿no? Esta es una microfotografía electrónica de barrido, aquí tenemos otra. Esta es una microfotografía electrónica de transmisión mostrando lo que es el epitelio. Aquí vemos una vellosidad y todo el eje central de tejido conjuntivo y ven todos estos huecos son lo que son la vasculatura. Los capilares que hay dentro de este tejido conjuntivo son capilares que son fenestrados. ¿Eso qué quiere decir? Que el pasaje libre es bastante fácil de moléculas de la sangre no está tan regulado el pasaje de elementos de la sangre hacia el intersticio de lo que es el plexo coroideo de la microvellosidad. Pero sin embargo, las células del epitelio, si bien aquí puede haber un flujo las concentraciones de los metabolitos y la sangre no están tan controladas, luego el pasaje
hacia el líquido cefalorraquídeo sí está muy regulado. Aquí, en lo que son las uniones entre las células del epitelio coroideo, están las uniones ocluyentes. ¿tá? Esto actúan de una especie de barrera. Entonces el líquido debe atravesar todo esto, todo el interior celular. Entonces vemos que las células son células que presentan muchas vacuolas porque ellas sintetizan líquido cefalorraquídeo, muchas vesículas. También presentan microvellosidades, perdón. Presentan microvellosidades que son necesarias para aumentar la superficie de la membrana que queda en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Muchas mitocondrias, un retículo plasmático bien desarrollado. Y, como decía, el líquido de los capilares fluye casi sin ningún impedimento al lo que es el tejido conjuntivo del eje de la vellosidad, pero sin embargo, para pasar al espacio ventricular, tienen que atravesar el interior de las células. Entonces, de esta manera se regula mucho cuáles son los componentes que van a entrar al espacio ventricular. Luego tenemos la barrera hematoencefálica. La microvasculatura en el sistema nervioso central tiene propiedades únicas. Los capilares son capilares continuos, no fenestrados, y la membrana basal es continua. Además, presenta pericitos, que son células que están contráctiles y que tienen prolongaciones que envuelven a esos capilares, a las células endoteliales de los capilares. Y las prolongaciones astrocitarias forman parte también de lo que está esta barrera. Y en las vénulas podemos encontrar macrófanos perivasculares en el espacio de Virchow-Robin, que es un espacio que se encuentra entre el pericito y los macrófagos. Bueno, en cuanto a los capilares, en general el endotelio es un endotelio muy plano, muy, muy fino. Tienen uniones ocluyentes entre ellos, de manera que permiten el sellado. Aquí vemos con más detalle una unión ocluyente. Entonces esto evita que el líquido pase de la sangre al espacio intercelular por esta región. Entonces se ve obligado a atravesar lo que es la célula. Y en muchos casos los capilares que están sellados por uniones ocluyentes, vemos vesículas y vacuolas dentro del capilar, que es el líquido que está pasando desde el interior celular hacia el espacio intersticial. En los capilares del sistema nervioso en general no vemos vesículas. No vemos transitosis, ¿tá? No vemos movimiento de moléculas por transitosis a nivel de los capilares, lo que nos refleja que el pasaje está muy regulado, que puede ocurrir o por difusión o por transitosis, pero esa transitosis es escasa. Hay transportadores a nivel de la membrana luminal, aquí, que permiten el pasaje de elementos desde el intersticio a la sangre también. Y hay transportadores en las membranas que permiten el pasaje de nutrientes desde la sangre hacia el tejido nervioso.
También tienen abundantes mitocondrias y eso se debe a que necesitan sintetizar mucho ATP para poder generar ese transporte de componentes. O sea que eso es para generar todo lo que es el transporte activo. Y expresan muy bajos niveles de moléculas de adhesión de leucocitos. Como ustedes saben, los capilares o las vénulas postcapilares, aquí estamos hablando de un capilar, pero las vénulas postcapilares son los lugares donde extravasan las células del sistema inmune al tejido cuando hay una lesión. Bueno, en el sistema nervioso central casi no hay células que permitan la adhesión de células del sistema inmune a los capilares o a la microvasculatura para permitir la extravasación. Aquí vemos otro capilar, mostrando nuevamente la unión ocluyente y aquí se puede observar el núcleo de un pericito. Todo aquí alrededor vemos lo que es el neuropilo. Bueno, ¿qué son los pericitos? Que como dijimos son células que tienen prolongaciones y que van a envolver a las células del endotelio capilar. Son células contráctiles, entonces lo que permiten es regular el diámetro capilar y con eso pueden regular el flujo sanguíneo a lo que es el sistema nervioso. Sus procesos forman adhesiones con las células endoteliales. Aquí vemos cómo los pericitos están todos coloreados con naranja y vemos las prolongaciones de los pericitos rodeando las células endoteliales que están coloreadas con verde. Entonces vemos lo que es un capilar todo rodeado con los pericitos. Bueno, a diferencia de los pericitos de otros capilares del resto de los tejidos, los pericitos del sistema nervioso central derivan de células de la cresta neural y eso les da propiedades características. En el sistema nervioso central hay una mucho más cantidad de pericitos que en otros capilares del organismo. Por ejemplo, tenemos una relación de 1 a 1 de células endoteliales pericito y en otras regiones tenemos 3 células endoteliales para cada un pericito en el capilar. Y tiene la función de regular la angiogénesis, la deposición de la matriz extracelular, la infiltración de células al sistema inmune, el flujo sanguíneo en respuesta a la actividad neural y, como lo que les comentaba, como son contráctiles, regulan el flujo sanguíneo. Y la formación de la barrera hematoencefálica durante el desarrollo, o sea, participan en la formación de lo que es los capilares. Una cosa que me faltó decir es que la membrana que recubre a los capilares de la barrera hematoencefálica es una membrana continua, la membrana basal. Bueno, también dijimos que la barrera hematoencefálica estaba un componente clave eran los astrocitos. Los astrocitos extienden sus procesos celulares y envuelven a los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un capilar y vemos cómo envuelve a los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos un astrocito, cómo envía su proceso celular y tienen prolongaciones que van a envolver los vasos sanguíneos. Otras prolongaciones del astrocito pueden envolver una neurona. Entonces, de esta forma, permiten un acoplamiento en lo que es el flujo de la sangre con la actividad neuronal. Digamos que ellos regulan lo que es la contracción también del capilar y de esa manera regulan el flujo sanguíneo según la actividad de las neuronas. Esa regulación lo hacen porque controlan la
contracción del músculo liso en las células perivasculares y de los pericitos en los capilares. Aquí vemos un capilar, ¿tá? Y con rojo vemos los procesos de los astrocitos alrededor de los capilares. Bueno, como decíamos, la barrera también, esta barrera es necesaria a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? Y ahí tenemos la barrera hematonerviosa. A nivel del sistema periférico, los capilares también son capilares continuos, unidos por uniones ocluyentes. Aquí, por ejemplo, vemos mediante microscopía electrónica de transmisión un capilar, el perineuro que rodea un nervio. ¿Tá? Aquí vemos los axones amielínicos y podemos ver aquí un axón mielínico. Las células de los fibroblastos que forman el perineurio están unidas entre ellas, como vemos aquí, por uniones ocluyentes, de manera tal que el líquido de los capilares intersticial del perineuro debe atravesar estas regiones. Y lo mismo a nivel de los capilares que tienen esas uniones. Bueno, en relación a la sinapsis, como les comentaba en la clase pasada, en el siglo XIX, en un momento coexistieron dos teorías en cuanto a la organización del tejido nervioso. La teoría reticularista, que era defendida por Camillo Golgi, que establecía que el sistema nervioso, el tejido nervioso, estaba formado por una red donde había continuidad entre una unidad funcional y otra. Y la doctrina de la neurona, donde establecía que no había continuidad, sino contigüidad de unidades discretas, y esas unidades discretas eran células que se llamaban neuronas y era defendida por Cajal. En un momento convivieron ambas teorías, luego se vio que, claro, que la teoría de Cajal era las neuronas son células el punto de contacto entre una neurona y otra, Cajal lo describió muy bien. Y además desarrolló la teoría de polarización dinámica, donde decía que las neuronas recibían la información genética, donde desarrolló la teoría de polarización dinámica, donde Cajal decía que las neuronas recibían la información del impulso nervioso mediante su árbol dendrítico, que eran regiones especializadas para recibir la información, y eliminaban mediante el flujo de la información transcurría desde las dendritas hacia el axón y era transmitido mediante el axón a la célula siguiente. Si bien Cajal describió muy bien el punto de contacto entre una neurona y otra, el término que tuvo más éxito y es el que utilizamos hasta el día de hoy para referirnos a ese punto de contacto fue elaborado por Sherrington y es el término de sinapsis. Sherrington se refería a él como: hemos sido llevados a pensar que la punta de un axón no es continuo, sino que meramente contacta con la sustancia de la dendrita o cuerpo celular sobre los que tiene efecto. Tal especial conexión de una célula nerviosa con otra podría llamarse sinapsis. Posteriormente, Clemente Stabile, que fue alumno de Cajal, profundizó un poco más en lo que es el término de la sinapsis y dijo que podría ser el contacto celular especializado en la transmisión de información entre dos células, de las cuales por lo menos una de ellas es una neurona. O sea, no tienen por qué ser un contacto entre neurona y neurona, sino que podría ser entre un receptor sensitivo o un receptor y una célula nerviosa, como la sinapsis de las células del sistema sensitivo, de los receptores sensitivos, y
las sinapsis neuromusculares entre las neuronas y las fibras musculares. ¿Cómo se transfiere la información entre dos neuronas? Si bien hasta ese momento se supo que la información se transmitía a nivel de la sinapsis, que era una contigüidad, eran células con un punto de contacto, y no se sabía la forma. Y entonces también coexistieron dos teorías. La teoría de los fisiólogos, donde decían que la corriente eléctrica era la forma en que se transmitía la información y se transmitía de forma directa entre una célula y otra, entre el elemento presináptico y el postsináptico, y los farmacólogos que decían que se liberaba una sustancia química y esa sustancia química actuaba sobre el elemento postsináptico. Otto Lewy, mediante elegantes experimentos, demostró que los neurotransmisores eran moléculas capaces de que un neurotransmisor podía ser capaz de una molécula química, digamos, era capaz de transmitir la información desde la neurona a la célula postsináptica. Para ello utilizó corazones de rana, dos corazones de rana, uno de ellos con su nervio vago, que lo estimuló con una corriente eléctrica, y vio que aumentaba disminuía la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando utilizó ese medio líquido donde estaba la sustancia que liberaba el medio vago en un corazón aislado sin el nervio vago, vio que también se provocaba una disminución de la frecuencia cardíaca. Esos experimentos permitieron demostrar que el componente que era capaz de desencadenar la respuesta frente al estímulo de la neurona era un componente químico. Posteriormente se vio que podía existir también las sinapsis eléctricas que existen, y entonces podemos clasificar a las sinapsis según el tipo de transmisión en químicas, eléctricas y mixtas. En las sinapsis eléctricas el impulso nervioso pasa de una neurona a la otra mediante una contigüidad, porque los iones pasan de una célula a la otra mediante canales que conectan la membrana presináptica y la postsináptica. En las sinapsis químicas, en cambio, el neurotransmisor, que es el elemento químico que se encuentra en las vesículas sinápticas a nivel del elemento presináptico, el neurotransmisor es liberado mediante la fusión de vesículas con la membrana presináptica en la hendidura, aquí lo vemos en la hendidura sináptica, y va a difundir para unirse a receptores en la membrana postsináptica y de esa manera desencadenar una transducción de señales o una despolarización en la membrana a este nivel. Mediante microscopía electrónica podemos ver que las sinapsis eléctricas no presentan vesículas en el elemento presináptico y la membrana pre y postsináptica están estrechamente en contacto, y vemos este elemento más electrón denso debido a la presencia de alta concentración de proteínas, que son las que constituyen los canales mediante los cuales pasan los iones. En la sinapsis eléctrica, a nivel del elemento presináptico, vemos las vesículas sinápticas, la hendidura sináptica, que es esta región, y un elemento más electrón denso, que es el elemento postsináptico. También las sinapsis las podemos clasificar, como veíamos, según las células que los constituyen. En sinapsis
interneuronales, cuando los dos elementos que forman las dos células que están en contacto son neuronas. La sinapsis neuromuscular, cuando una célula es una neurona y la otra célula es una célula muscular esquelética. Las células glandulares, cuando la neurona contacta con un elemento glandular. Y las sinapsis neurosensoriales, en el caso de los receptores sensoriales que se unen a neuronas. En la sinapsis química, como decíamos, se libera un neurotransmisor a nivel de la célula presináptica. O sea, la célula presináptica tiene vesículas que tienen el neurotransmisor y lo liberan en la hendidura sináptica, y esas vesículas, ese neurotransmisor, perdón, va a difundir para unirse a receptores a nivel de la célula postsináptica y provocar la transducción de señales. En este sentido podemos identificar tres elementos: el elemento presináptico, la hendidura sináptica y el elemento postsináptico. Cuando el impulso nervioso llega al botón terminal, en este caso, que en general el elemento presináptico es un axón, cuando llega al botón terminal del axón, ocasiona un aumento en lo que es la concentración de calcio a nivel de esta región, a nivel del citoplasma del botón terminal. Aumenta la concentración de calcio porque el calcio entra a la célula, porque se abren los canales de calcio, y este calcio va a provocar que las vesículas que tienen el neurotransmisor adentro se fusionen con la membrana presináptica y liberen el neurotransmisor a nivel de la hendidura. Es así que en el elemento presináptico vamos a encontrar este elemento del citoesqueleto, retículo endoplásmico liso, mitocondrias y vesículas sinápticas. A nivel de la hendidura sináptica, el neurotransmisor, la hendidura sináptica es el espacio de membrana que hay entre la membrana pre y la postsináptica. Y podemos encontrar material glucoproteico. Y en general, cuando estamos hablando de sinapsis interneuronales, mide 20 a 30 nanómetros esta hendidura. Y en el elemento postsináptico vamos a encontrar los receptores a nivel de la membrana postsináptica y moléculas importantes para la transducción de las señales. Entonces lo vamos a ver mediante microscopía electrónica electrón denso. Una cosa importante es que cuando se fusiona la membrana de las vesículas con la membrana presináptica, para evitar que esta membrana aumente por ese continuo fusionamiento, es necesario el reciclaje de esa membrana en nuevas vesículas que van a unirse al retículo endoplasmático liso para formar nuevas vesículas sinápticas. Por eso es que vamos a encontrar retículo endoplasmático liso en esta región y mitocondrias, porque este proceso requiere mucha energía. Aquí vemos una microscopía electrónica de sinapsis químicas. Entonces vemos las vesículas a nivel de los elementos presinápticos. Vemos estas zonas que son las zonas activas, que es donde las vesículas se van a fusionar con la membrana presináptica. Y en general ya están previamente ancladas a esta región las vesículas. Aquí vemos la hendidura sináptica y el elemento prosináptico, como les decía, que es electrón denso, por la gran cantidad, por los receptores y otras proteínas vinculadas a la transducción de señales. En las zonas activas, como decíamos, que son donde se fusionan las vesículas, vamos a ver que son proyecciones electrón densas y las vesículas están ancladas o ya en estas regiones, prontas
para fusionarse con la membrana plasmática. Y eso se debe a que tienen proteínas que las unen a elementos del citoesqueleto y elementos de la membrana. Por ejemplo, la sintanapsina se une al citoesqueleto y cuando aumenta el calcio a nivel de del elemento presináptico, cuando aumenta el calcio es fosforilada, se activan unas quinasas que van a fosforilar esta proteína y va a liberarse el citoesqueleto, lo que va a permitir que esta vesícula se fusione con la membrana presináptica. Y además otras proteínas que están en la vesícula, como les mostraba, van a estar ancladas a otras proteínas de la membrana presináptica, de manera tal que la vesícula va a estar muy en proximidad con esta membrana. Entonces, cuando venga el calcio y desencadene la fusión, la activación de otras enzimas, de otras proteínas que también están en las vesículas necesarias para la fusión, este proceso va a ser muy rápido. El anclaje previo de las vesículas con la membrana presináptica permite que la fusión de las mismas sea muy rápida cuando aumenta el calcio a nivel de este elemento. Como aquí vemos la sinapsina unida a elementos del citoesqueleto y las vesículas muy en proximidad con la membrana plasmática. Cuando aumenta el calcio, se fusiona. Como les comentaba, luego de la fusión, esta membrana es reciclada para formar nuevas vesículas. Aquí vemos las vesículas a nivel del elemento presináptico y como les comentaba, en la hendidura sináptica puede verse este material glicoproteico que es electrón denso. Aquí vemos cómo las vesículas se fusionan. Cuando están muy en proximidad los vemos así, mediante esta microscopía electrónica de Adrido. Aquí tenemos microscopía electrónica de transmisión. Cuando se están funcionando vemos. Y cuando ya se empiezan a reciclar. Aquí vemos que en el reciclaje se revisten de cleatrina. Bueno, según la forma de la vesícula, hemos visto que las vesículas que tienen determinado neurotransmisor adquieren determinadas formas. Por ejemplo, si la vesícula es esférica, como estas de aquí, y son electronlúcidas y son circulares, en general son vesículas que están asociadas a acetilcolina o glutamato, que son activadoras. Si son aplanadas, electronlúcidas y pleiomórficas, están asociadas a aminoácidos, a neurotransmisores en general inhibitorios como la GABA y la glicina. Si son granulares, o sea, tienen material electronlúcido, electrón denso, vemos un elemento más oscuro en su interior. Si son pequeñas, están asociadas a catecolaminas como dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y si son grandes, están asociadas a neuropéptidos. Aquí las vemos, estas que están asociadas a acetilcolina, que tienen el centro claro. Aquí la vemos a las otras, a las aplanadas, ovaladas, que están asociadas a GABA. Y las que les comentaba que si son pequeñas están asociadas a catecolaminas y si no a neuropéptidos. Como les decía, el elemento presináptico es electrón denso y porque tiene receptores para los neurotransmisores, proteínas de traducción de señales, de fijación al receptor y moduladoras de los receptores. Los receptores en el elemento postsináptico pueden ser ionotrópicos, que esto qué quiere decir, que son canales de iones que al unirse al neurotransmisor permiten la entrada de un ion y de esta forma la despolarización o la hiperpolarización en la membrana, en la membrana postsináptica.
Y los metabotrópicos, por el contrario, están asociadas a proteína G y a otras proteínas y van a desencadenar mecanismos de transducción de señales, como puede ser en este caso que esta proteína G va a activar a un canal iónico y va a permitir el pasaje de iones al interior celular. Un ejemplo de un receptor ionotrópico es el receptor R-nicotínico para acetilcoenzima A en las células musculares del músculo estriado. En cambio, en el músculo cardíaco tenemos como ejemplo a los receptores metabotrópicos de la acetilcoenzima A que en este caso van a provocar la relajación, o sea, la disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, si bien esas neuronas pueden estar liberando un mismo neurotransmisor, como es el caso de la acetilcolina, la célula postsináptica va a responder de manera diferente. En el caso del músculo cardíaco se va a contraer frente a la acetilcolina y en el caso del músculo cardíaco va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y eso se debe a la presencia de receptores distintos. Como les decía, en ejemplos de sinapsis químicas tenemos la sinapsis en neuromuscular, ¿no? La neurona va a perder su vaina de mielina y va a arborizarse y va a formar numerosos contactos con una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa va a tener un solo contacto neuronal y a eso se le llama unidad motora. O sea, va a tener varios contactos, pero va a unirse a una sola neurona. A este tipo de sinapsis, a esta región se le llama placa motora, a la región donde hace contacto la neurona con la fibra nerviosa, y vamos a ver que tiene ciertas características. Aquí lo vemos mediante esta microscopía electrónica de transmisión, que vamos a ver mitocondrias, vesículas sinápticas, elementos del retículo endoplásmico liso de repente, y eso a nivel del botón terminal. En la hendidura sináptica vamos a ver que tiene una mayor separación entre la célula nerviosa, entre la célula muscular de 60 a 100 nanómetros, cuando las interneuronales eran de 20 o 30. Y es donde está la lámina basal, que es la matriz extracelular que sintetizan estas dos células. A nivel de la placa motora, que es toda esta región, vamos a encontrar pliegues o crestas a nivel de en la lámina basal. Que esas crestas son electrón densas. Aquí vemos las zonas activas, que son las regiones donde se están fusionando las vesículas con las membranas plasmáticas a nivel de la neurona. Y aquí vemos los elementos postsinápticos en la membrana de la célula muscular. Otra cosa que es característica, que si bien la neurona pierde la vaina de mielina, cuando va a hacer la arborización, la célula de Schwann va a envolver la sinapsis, el botón terminal.
¿tá? Va a estar envolviendo el botón terminal. No vamos a ver vaina de mielina como vemos en esta región, pero sí esto no va a estar en contacto con el tejido circundante, sino que va a estar protegido por la célula de Schwann. Bueno, en la sinapsis interneuronales tienen ciertas diferencias con la sinapsis que ocurren a nivel periférico, como la sinapsis neuromuscular que vimos recién a modo de ejemplo. En las sinapsis interneuronales, cada neurona puede establecer cientos de miles de conexiones sinápticas con otras neuronas. Inclusive pueden recibir estímulos tanto excitatorios como inhibitorios, y los estímulos que recibe una neurona pueden ser mediados por neurotransmisores diferentes y que además el potencial sináptico postsináptico es pequeño y se necesitan muchos estímulos excitatorios para disparar el potencial de acción que se dispara aquí a nivel del cono axonal. En este sentido podemos clasificar a las sinapsis interneuronales según las partes con las que contactan entre las neuronas. Entonces podemos identificarlas como axodendríticas, donde el elemento presináptico es un axón y el postsináptico una dendrita. Axosomáticas, el elemento presináptico un axón y el postsináptico un soma. Axoaxónicas, axón y el elemento postsináptico axón a nivel de la teledendria o a nivel del cono de arranque. Dendrodendrítica, que es entre dendritas, ¿tá? El elemento presináptico pues en una dendrita y el postsináptico otra dendrita. Somatodendrita, entre un soma y una dendrita, y somatosomática, entre soma y soma. Un tipo de sinapsis muy característica es que es el glomérulo sináptico, que por ejemplo es un tipo de sinapsis que ocurre por ejemplo, en el cerebelo. En el cerebelo existe el glomérulo sináptico donde, por ejemplo, contactan al mismo tiempo 50 dendritas de las células granulares de los granos y se forman más de 230 sinapsis. ¿Tá? En el glomérulo sináptico, las células de la musgosa, un axón de la célula musgosa puede estar contactando con células de los granos, ¿tá? Con elementos de las neuronas de los granos y también con neuronas de Golgi, ¿tá? Con células de Golgi. El axón es el elemento presináptico y la sinapsis va a contactar con las células de los granos, que es una sinapsis excitatoria, y las células de Golgi van a actuar inhibiendo esa sinapsis. Aquí las vemos. Aquí vemos el elemento presináptico que decíamos que era el axón, que tiene con sus vesículas, las dendritas, del glomérulo. Vemos cómo hay sinapsis por todos lados. Bueno, las sinapsis a nivel de la corteza cerebral también las podemos clasificar en, o sea, son sinapsis interneuronales, ¿no? Las podemos clasificar en sinapsis de tipo 1 o de tipo 2. Las de tipo 1 serían asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que
em, em, tienen una hendidura, por lo general tienen una hendidura amplia y vamos a ver que el elemento postsináptico es muy electrondenso. En general son sinapsis de tipo excitatorio, pues porque tienen este tipo de vesículas que tienen el glutamato. Las de tipo 2 tienen una hendidura sináptica estrecha y tienen poca densidad postsináptica. En general son inhibitorias, tienen el neurotransmisor GABA y las podemos visualizar así. El elemento postsináptico no es tan electrondenso. Aquí vemos microscopías electrónicas donde vemos estos dos tipos de sinapsis, las sinapsis asimétricas y las sinapsis simétricas. Y vemos aquí cómo la hendidura sináptica es de mayor tamaño, vemos este elemento postsináptico electrondenso y este tipo de vesículas. En cambio, aquí vemos una sinapsis simétrica. Para finalizar la sinapsis eléctrica, vamos a ver la sinapsis eléctrica, que como dijimos, la membrana presináptica está muy en proximidad con la membrana postsináptica, porque ambas tienen estos canales que están formados por conexinas, que forman un hemicanal en una membrana, que se alinea con otro hemicanal en la membrana postsináptica y juntos forman un poro mediante el cual pasan los iones. Aquí los vemos, un hemicanal, otro hemicanal, que están formando por conexones y permiten formar un poro de manera tal que los iones u otras pequeñas moléculas circulan desde un citoplasma al otro. Eso permite que la conducción sea mucho más rápida que en las sinapsis químicas y además permiten que la conducción y puede ser bidireccional. La desventaja que tiene con las sinapsis químicas es que las sinapsis eléctricas no pueden ser moduladas, como sí puede ocurrir en el caso de las sinapsis químicas, que pueden ser más lentas, pero eso permite una regulación. Y además, la sinapsis eléctrica además en la sinapsis química puede haber una amplificación de la señal. Puede haber amplificación de la señal. Aquí vimos microscopías electrónicas mostrando las membranas y vemos los conexones que forman los semicanales. Y cómo el elemento pre y postsináptico se juntan, quedan en estrecho contacto. Aquí los vemos, un elemento y otro, y aquí vemos la sinapsis eléctrica. Aquí vemos una sinapsis mixta, el elemento químico y el elemento eléctrico. Y vemos las diferencias entre un tipo de sinapsis y otra. Como les comentaba, la hendidura sináptica tiene menor tamaño, hay contigüidad en el citoplasmática entre la célula pre y postsináptica en la sinapsis eléctrica, mientras que en las químicas no. Está mediada por uniones gap. La sinapsis química requiere de vesículas sinápticas, un sitio activo y una densidad de membrana. El agente transmisor es la corriente iónica y en este caso es un neurotransmisor. No tiene prácticamente retardo, en cambio las sinapsis químicas tienen un retardo y las sinapsis eléctricas son bidireccionales, mientras que las químicas ocurren solamente en una dirección, desde
el elemento presináptico al postsináptico. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía recomendada. Y bueno, una vez más agradecerles por su atención. Nos vemos en la próxima clase.